En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación de Dirigentes de Marketing, tengo el honor de darle la bienvenida. Es un gusto tenernos aquí. Y en especial, en esta oportunidad, queremos agradecer muy especialmente a todas las personas que hicieron posible que, debido a la cancelación obligada de la semana pasada, pudimos organizar para realizarlo hoy aquí, a las autoridades de Radisson, al orador que facilitó esto y a todos ustedes que nos acompañan hoy a pesar de ese cambio de fecha. El día de hoy estamos en la previa, digamos, de un conjunto de almuerzos, como ustedes acaban de oír, que van a hacer con los candidatos presidenciales, pero el país sigue funcionando, así que queremos también no abandonar la información y la posibilidad de que estén enfrentados ustedes con quienes están haciendo cosas en el Uruguay. Y hoy tenemos la presencia, por primera vez en nuestra asociación, del ingeniero Monsecchi, el ministro de Industria, y es un honor para nosotros recibirlo acá. Así que les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso mientras le hacemos entrega de un reconocimiento. Bueno, en este momento el contador Breso va a hacer entrega al ingeniero Monsecchi de una obra de artista plástico nacional como forma de testimoniar su pasaje por este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Muy bien, a partir de este momento entonces hacemos silencio, recordamos celulares silenciados por favor e invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Industria, ingeniero Guillermo Monsecchi. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los compañeros ministros, a Marita, a Víctor, a Olga, que está por ahí, a los dirigentes de la Asociación de Dirigentes de Marketing, a todas las autoridades presentes, a Carolina que anda por ahí, que gran parte de las cosas que voy a mostrar las trabajamos en conjunto durante este periodo de gobierno, a todas las autoridades, a todos representantes diplomáticos, representantes de organismos, representantes de la Cámara de Industria, de la Asociación de Exportadores. No quiero nombrar porque, por suerte, hay mucha gente presente. Lamentablemente, la semana pasada no pudimos tenerlo en la fecha prevista, dado el triste suceso del fallecimiento de la esposa del presidente. Agradezco que estén aquí una semana después para escuchar un poco lo que tengo para contarles. Bueno, yendo a lo que quiero hablar de hoy, de lo que quiero hablar hoy es de la industria uruguaya 2029. Tengo un amigo que me tomaba el pelo porque me decía, bárbaro, ya estás pensando en dentro de 2 o 3 elecciones. Tengo otro amigo que es un poco más malo que me dice, bueno, pero el último año del gobierno, justo en el año electoral, hablas de planificación, de cosas hacia adelante. Y justamente una de las cosas que yo quiero hablar y transmitir aquí es que una política industrial, que es de lo que quiero hablar, no se hace de un año para el otro, no se hace en 6 meses para otro. Exige una continuidad. Y una continuidad que como política de Estado tiene que ir más allá de los periodos de gobierno. Que por supuesto tiene que tener la impronta de cada periodo de gobierno, pero si queremos tener una política industrial que como toda política tiene que ser por lo menos a 5 o 10 años, debemos tener fijados los criterios conjuntos y de acuerdo entre los diferentes actores de la sociedad. Esa es un poco la idea fuerza de lo que hay hoy. Seguro que si yo les hablo del año 2019, todos me van a decir ¿qué es? Es un año electoral. Esa es la característica principal en general. Pero también tiene 2 características muy importantes. Es un año de rendición de cuentas para un gobierno, porque es el último año de un gobierno, es el año donde uno dice de lo que prometí cuánto cumplí, pero también es el año de fijar la mirada hacia adelante y ver cómo sigue ese camino. Entonces, mi idea de la presentación de hoy no es tanto describir cómo es la industria uruguaya del 2029. Tal vez cuando yo hablo de industria 2029 piensen que voy a hablar de robots y inteligencia artificial y todo como luce, y cómo decir, pero
no va a ser tanto de eso de lo que voy a hablar, sino del camino que se está estableciendo, que hemos venido trabajando en Uruguay para llegar a esa industria 2029. ¿Cuál es la visión que tenemos de una industria 2029 y cómo estamos trabajando hoy para lograrla a partir de lo que tenemos? Pero antes de eso, creo que, o para empezar eso, lo primero, yo sabía que esto no iba a andar cuando... lo primero que tenemos que hablar es qué tenemos, porque si yo quiero establecer una política industrial o una política de cualquier tipo, necesito primero tener el punto de partida. ¿Qué es? ¿Dónde se tiene que producir esa política industrial? No es lo mismo una política industrial en Uruguay que una política industrial en Alemania que una política industrial en Guinea Ecuatorial. No es lo mismo. Nosotros tenemos que entender desde qué partimos, qué es lo que nos permite proyectarnos. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de Uruguay. Y voy a tirar algunos números. Para elaborar una política necesitamos tener esto que les decía, donde estamos, y vamos a hablar de tiempo y Uruguay. Eso que está ahí es el PBI per cápita de Uruguay desde el año 60 en adelante. ¿Sí? Claramente tenemos un país que desde el año 2002 ha tenido la mayor tasa de crecimiento y mayor duración que ha vivido el país desde que se mide. ¿Sí? Eso nos permite estar, hay una rayita a la derecha, verde, ese es el PBI per cápita promedio de América Latina. ¿Sí? Uruguay está bastante por encima de ese promedio de América Latina. Pero también el de arriba es el PBI per cápita de la Unión Europea. O sea, hemos hecho mucho, hemos crecido mucho, tenemos mucho para crecer. También podemos ver el comportamiento del índice de salario real, que es cómo se comportan nuestros bolsillos. ¿Qué es lo que la gente ve en sus bolsillos, los trabajadores? Bueno, desde el año 2005 en adelante había un quiebre en ese comportamiento del salario real y ha crecido un 61%. En particular, en los primeros 5 años desde que se volvieron a instalar los consejos de salario, tuvo un crecimiento del 27%. Esto quiere decir que tenemos un país donde los salarios han estado creciendo constantemente con todos los beneficios que implica eso para la población en general. Y también alguien me puede decir, claro, también quiere decir mayores costos de producción. ¿Sí? Tenemos que entender que tenemos un país donde la gente está ganando bien y tiene que seguir ganando bien. No puede ser nuestra apuesta hacia adelante reducir eso. Eso tenemos que darlo como dato de la realidad. Porque además ha sido un crecimiento que nos ha permitido distinguirnos bastante del resto de América Latina. Ese promedio que construimos ahí es un promedio ponderado por población, donde pesan más los países con más población, que muestra que ha habido una mejora relativa del bienestar y la calidad de vida comparada con la región. Eso es Uruguay, lo que está en azul, y lo que está en rojo es ese valor sobre algunos países en base a un informe de CEPAL. Ahí tienen las fuentes. Hablando de eso, todos los números que yo presente aquí lo pueden ver y los invito a consultarlos en el Observatorio de Política de Industria, Energía y Comunicaciones del Ministerio, que tiene todos indicadores que nos permite o que les permite a todos los que están acá apoyarse en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones informadas nos parece un aspecto fundamental a promover. Van a observatorio.mien.gu.i y están todos los números. Hay una palabra, además, que describe con bastante, creo, precisión a la realidad del Uruguay, que es la palabra estabilidad. Esas son las tasas de inflación promedio anual de Uruguay desde el año 60 hasta acá. Si ustedes lo ven, la tasa de entre el 2005 y el 2018 fue de un 8,21% la tasa de inflación, cuando entre el 55 y el 95 había sido de 51,6%. Uruguay es un país estable. La política industrial que desarrollemos la podemos desarrollar en un país estable. Ayer tuvimos la noticia del mantenimiento del grado inversor por parte de Moody's, y eso es un indicador claro porque además se ha mantenido en el tiempo. Uruguay presenta estabilidad. Uruguay se muestra
ante el mundo como un país estable. El ser un país estable nos permite definir políticas, que es de lo que estamos hablando acá, políticas industriales que de otra forma no podríamos hacer. Por eso podemos pensar en una industria 2029 desde esa estabilidad. También ha aumentado constantemente en Uruguay el índice de desarrollo humano, porque yo puedo aumentar el PBI per cápita, pero repartirlo más o menos o que no afecte al nivel de vida de las personas. Uruguay ha sido consistentemente, ha crecido el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se basa es un indicador de las Naciones Unidas que utiliza la salud, la esperanza de vida, la educación y el nivel de vida, que ahí sí viene por el lado del PIB. Como que combina eso. Uruguay ocupa el lugar 55 en el mundo. Lo que tienen arriba es el indicador de Uruguay, y que siempre ha estado por encima del promedio y también de la mediana de los países del mundo. Uruguay está por encima de esos valores, pero además sigue creciendo. Eso también incide, porque mi política industrial también depende de la población, de cómo vive mi población. Yo no puedo plantearme, si tengo niveles de educación muy bajos, no puedo plantearme algunas políticas. Si no tengo buena salud, pues la expectativa de vida es muy baja, tampoco puedo plantearme algunas políticas. Bueno, el índice de desarrollo humano de Uruguay es ese que están viendo ahí. Y además, ese crecimiento se ha dado en un proceso constante de baja del índice de Gini. Ustedes creo que todos conocen el índice de Gini. El índice de Gini es una de las formas de medir la desigualdad. Lo que está arriba en rojo es América del Sur, perdón. Las gráficas son el índice de Gini Uruguay. Uruguay ha consistentemente bajado sus niveles de desigualdad en una región que ha ido subiendo y bajando. Otra vez el concepto de estabilidad. Uruguay al transcurrir los años ha bajado constantemente esa desigualdad. Es decir, esa desigualdad fue bajando al mismo tiempo que subía el PBI en una región que sube y baja. ¿Quiere decir que llegamos y que somos...? No, falta. Fíjense la rayita verde y la rayita azul. La rayita azul es Finlandia. Finlandia es un país mucho menos desigual que el nuestro. Pero lo de arriba es Italia, y ustedes fíjense cómo las curvas van convergiendo. Es decir, todavía nos falta mucho para llegar a niveles de desigualdad adecuados al país que queremos, pero estamos trabajando consistentemente y de una forma estable y cuidadosa para avanzar hacia ellos. Esto tiene, además del impacto social que todos conocemos, porque menor desigualdad quiere decir una sociedad en la que se convive mejor, un impacto en lo productivo, que es de lo que quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque nuevamente, una sociedad donde hay menos desigualdad se puede plantear desafíos que en otros lugares no se puede, desde el punto de vista productivo, y es un poco de lo que vamos a hablar. Y bueno, y con una base de infraestructura construida en los últimos años, por las cuales Uruguay esencialmente es, y no estoy exagerando, y las cifras así lo muestran, un ejemplo en el mundo. La generación de electricidad, Uruguay es un modelo de país basado en energía renovable y se está planteando desafíos como el que pasó hace un par de semanas atrás, donde los países más avanzados en temas de energías renovables se reunieron en Uruguay para hablar de cómo aprovechar esas energías renovables, es decir, para plantear cuáles son los siguientes pasos. Y a la derecha tenemos la penetración de fibra óptica, que a la derecha está el porcentaje de conexiones de fibra sobre el total de conexiones de banda ancha, donde Uruguay está esencialmente, no veo bien, tercero o cuarto en el mundo. Cuarto en el mundo. Bien, ese es el país que tenemos. Ese es el Uruguay de hoy, donde vamos a construir, donde queremos pensar en la industria 2029. Vamos a hablar de la industria en Uruguay. Ahora vamos a entender qué industria tenemos hoy. Y nuevamente me voy a apoyar en números. Esa curva que está ahí es la evolución anual de las industrias manufactureras, ¿sí? Un índice que consolida toda la evolución de la industria. Lo que está en rojo es el núcleo duro, que lo que hace es excluir la refinería de ANCAP, la fábrica de Pepsi y las papeleras, las pasteras, ¿sí? Como verán, la industria
vista en un largo plazo, ha ido creciendo en general. El aporte de las pasteras es muy importante y por eso es tan importante que después voy a volver a hablar del tema la inversión de UPM, de la segunda planta. Y el núcleo duro de la industria se ha mantenido con alguna caída sobre los últimos años, cosa que por supuesto nos preocupa y que por supuesto no desmentimos. Es decir, hemos tenido una ligera caída de la industria que se ha dado. La industria manufacturera en Uruguay vende sobre todo a la región. O sea que ese mantenimiento se ha dado en una región que ha caído muy fuertemente, por lo cual haberlo mantenido con esa caída de la región nos permite ser optimistas cuando la región vuelva a crecer. Pero ha sido un desafío que hemos enfrentado entre todos y que además lo hemos enfrentado con una clara caída del personal ocupado. ¿Sí? Es decir, se podría decir a grosso modo que la producción se ha mantenido en base a se ha mantenido, pero además ha habido caída. O sea que esencialmente se podría decir en general que ha aumentado la productividad, vista de esa forma un poco simplificada. ¿Sí? Esto nos preocupa porque tenemos que apostar a industrias que generen nuevos puestos de trabajo, porque ese es el objetivo último, el bienestar de la población en general. Ahora, también es cierto que, como dicen los estadísticos más serios, en los promedios se ahogan los petizos. Tendríamos que ver que en ese movimiento de la industria en general hay diferentes realidades y cada realidad exige una política sectorial. Por ejemplo, hay sectores que tienen producción creciente. ¿Sí? Nuevamente quiero resaltar que las gráficas acá se hacen desde 10 o 15 años para atrás porque para entender bien una perspectiva hay que mirarla en el largo plazo. Ese análisis mes a mes muchas veces termina explicando el ruido. Cayó un 0,1%, subió un 1,1%. Lo que hay que mirar son las perspectivas en el largo plazo. Hay sectores como la industria farmacéutica, por ejemplo, que creció de forma sostenida en los últimos 5 años a una tasa promedio de casi 5%, contra un total de la industria que creció a un promedio de 1,6%. ¿Sí? La aparición, por ejemplo, del proyecto Megafarma provocó un cambio de nivel en la producción y la importancia de esos emprendimientos grandes como forma de empujar. En 2018 la producción de la empresa era el 18% de la producción del sector farmacéutico. ¿Qué hemos hecho para seguir apoyando ese sector? Bueno, por ejemplo, hemos reglamentado el artículo 347 de la Ley de Rendición de Cuentas referente a la Ley 19670 para que productos potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente ingresados al país deban cumplir con las mismas condiciones que son requeridas a los fabricantes nacionales. Estamos trabajando en la reglamentación de ese decreto que permitirá asegurar que no haya una competencia desleal hacia la industria local desde afuera. La de la derecha es la industria forestal madera, que también en los últimos años la madera en bruto ha sido el principal producto que explica la evolución del sector, pero también ha habido exportaciones de tableros contrachapados, que a partir del 2015, luego del cierre de Grupanel, las mismas habían bajado y ahora en el 2018 volvieron a subir, recuperando el nivel de 2014. Esos han sido sectores que les ha ido bien en los últimos periodos y que hemos estado apoyando para ayudar en esa subida. Pero también ha habido sectores que han tenido caídas muy pronunciadas. El caso que todos conocemos es la industria textil y de la vestimenta, la industria de la vestimenta sobre todo. Por temas de competitividad con otras zonas del mundo, le causó muchos problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno en esa situación? Bueno, como apoyo a la transición y la reconversión del sector, entre 2012 y 2018 se asignaron 27,5 millones de dólares a través de la ley de la industria de la vestimenta para apoyar a la reconversión de empresas del sector. A la derecha tenemos también un sector que ha tenido caída, que ha sido el de equipos de transporte y maquinaria. Bueno, para estimular la construcción de maquinaria agrícola, además de la promoción de la actividad con exoneración del IRAE,
se trabajó y ya se aprobó un decreto que exonera de todo recargo a los bienes destinados a integrar el costo de la maquinaria agrícola y sus accesorios, así como materiales, materias primas, partes, piezas y repuestos. Esto para evitar la competencia desleal en una situación en la cual importar maquinaria era más barato que construirla acá. Entonces, trabajamos en resolver esa situación y aspiramos a que esa curva cambie. También ha habido sectores que tienen comportamiento irregular o cíclico, como los vehículos o las curtiembres, efectivamente. Ahí las realidades del mundo van cambiando. En el caso de las curtiembres, por ejemplo, en el 2014 Uruguay pierde el sistema general de preferencias para vender a Europa, ¿sí? Y entonces ahí hubo que hacer modificaciones. Después se subió la devolución de tributos del 4 al 6%. Y en este año se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea que abre nuevas perspectivas para este tipo de industrias. Es decir, Uruguay trabaja en seguir de cerca a las industrias en sus diferentes realidades, ¿sí? Apoyándolas, ya sea algunas para mejorar su situación y otras para apoyar su crecimiento. Es interesante ver esa gráfica que tenemos por ahí, que es el crecimiento promedio anual de la industria. Y fíjense que Uruguay tiene un crecimiento un poco particular, porque en general los países de mejor PIB en el mundo han crecido menos en su industria, ¿sí? Y los que tienen menos PIB más. Uruguay ha tenido un comportamiento un poco raro comparado con América Latina, porque a pesar de tener un PIB más alto que el promedio de América Latina, ha crecido su industria más que el promedio de América Latina, ¿sí? Eso se ha debido a políticas de desarrollo industrial. Uruguay, en términos corrientes, por ejemplo, triplicó entre el 2005 y el 2017 la variación del PIB en términos corrientes, mientras que en Brasil se duplicó en lo que tiene que ver con la industria. Perdón. También tenemos que tener en cuenta, pensando en una industria hacia el 2029, el tema de los servicios. Ahí lo que tienen ustedes son las exportaciones de servicios del Uruguay. Cada vez más la industria hacia adelante incorpora el concepto de servicios como parte integral. Va a ser cada vez más difícil distinguir industria manufacturera de industria de servicios. La industria hacia el 2029 es una industria basada fuertemente en conocimiento y ahí los servicios cumplen un rol muy importante. Si ustedes miran ahí, las exportaciones de servicios acumulan 4.925 millones de dólares en 2018 y representan un 30% del total exportado, ¿sí? Si sacamos los servicios tradicionales, que son el transporte y el turismo, también aparecen las exportaciones de servicios no tradicionales, que son muy importantes de cara a la industria 2029. Aproximadamente el 18% son servicios no tradicionales. Ejemplos, servicios corporativos, farmacéutica y salud. ¿Ven? Industria farmacéutica, servicios de industria farmacéutica. Tecnologías de la información, arquitectura, ingeniería. Estos son exportaciones de servicios para el mundo en Uruguay. Cada vez más entendemos que esta va a ser un camino, que son servicios, pero servicios de altísimo valor agregado. Y les voy a dar un ejemplo pequeñito de esto. Y a propósito doy un ejemplo pequeño porque no quiere decir que Uruguay va a tener que transformarse de acá al 2029 en un país productor de videojuegos. No es eso lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que hay nuevos y muchos y diversos sectores que hay que potenciar porque tienen gran potencial de cara al futuro. Porque generan empresas, porque generan trabajos de calidad, ¿sí? Podría traer aquí el ejemplo más conocido, que es el de la industria de la tecnología, de la información y las comunicaciones, y que a mí me quedaría un poco más cómodo también. Pero prefiero hablar de otros sectores que no están tan en el radar como las TICs, pero que están en condiciones de crecer y están creciendo como las TICs. Por ejemplo, la industria de los videojuegos. Fíjense que la industria de los videojuegos en Uruguay figura en un lugar 84 en el mundo, con una población de 2 millones de Internet y una generación de valor por 32 millones de dólares. Es una industria muy pequeñita en Uruguay, pero que
involucra una cantidad de empresas pequeñas, involucra mucha gente joven, que ha tenido casos de éxito a nivel mundial, como la empresa Ironhide, que fue elegida como la 5ª mejor desarrolladora de videojuegos independientes del mundo, o Dragonbox, que está haciendo un videojuego educativo para venderle a Europa. Reitero, yo no estoy diciendo tenemos que cambiar la industria para ir a la del videojuego. Tenemos que entender que tenemos sectores que capaz que no tenemos en el radar y que tenemos que apoyarlos, que son pequeños, que son jóvenes, que son hijos del Ceibal y que son hijos de la fibra óptica, porque hoy en Uruguay este tipo de cosas de videojuegos se pueden desarrollar igual que en cualquier parte del mundo. Y ustedes mirán, videojuegos, pero fíjense el impacto en los recursos humanos que tienen los videojuegos. Gente que trabaja en tecnología, en programación, pero también gente vinculada al arte, diseño de experiencias, producción de proyectos, administración, sonido, testing, marketing. Actividades todas muy basadas en conocimiento. Y ustedes me dirán, bueno, pero es una industria muy pequeña. En 2017 las ganancias de la industria, sumado a los 100 países analizados por la empresa especializada en Newzoo, fue de 115.000 millones de dólares en el mundo. O sea, hay una industria enorme en el mundo en la cual nosotros no tenemos ninguna desventaja para competir. Desde el Ministerio nosotros hemos estado apoyando la industria de los videojuegos y entre 2015 y 2019 aportamos 11 millones de pesos para desarrollo y a partir del 2009 agregaremos 400.000 para internacionalización, incluyendo el apoyo a eventos internacionales con expertos referentes de la industria. Estas industrias están en el estado del arte. Ayer estuve, creo que me estoy adelantando, pero ayer estuve viendo el estudio Reducto de producción audiovisual. No les puedo explicar el nivel de las cosas que se ven ahí. Y la descripción que me hacían de su industria era, nosotros no tenemos más remedio que estar al nivel mundial porque si no, no vendemos. Porque todo esto es internacional y si nosotros hacemos una publicidad que sirva solo para Uruguay, no se la puedo vender a un país europeo como a veces quiero hacerlo. ¿Sí? Esa infraestructura que hoy yo les decía y que permite este tipo de temas, es una infraestructura, ese es el acceso a Internet por quien tiene ingreso. La infraestructura en Uruguay, y volvemos a lo del tema del índice Gini, está muy bien repartida en todo el país y está muy bien repartida entre todos los sectores sociales. El impacto de Ceibal ha sido enorme en el Uruguay. Todavía no entendimos las consecuencias. Una de ellas es esto que yo les decía, que la diferencia entre el quintil más alto y el más bajo de Uruguay en temas de comunicaciones es prácticamente que nula. Eso es una característica que hace que Uruguay sea un país diferente y que, además de ponernos orgullosos, tenemos que tenerlo como insumo para el desarrollo de la nueva industria. Entonces, ¿cómo estamos construyendo la industria 2029? Y acá quiero hablar un poco más metodológicamente. ¿Sí? Probablemente desde el punto de vista institucional, desde el aporte más importante de este periodo de gobierno, cuyas consecuencias se van a ver en los que siguen, porque por aquello que yo les decía de la política industrial, es un problema, les voy a contar algo, es un problema ser político, porque uno hace políticas que va a tener las consecuencias dentro de 10 años y uno las quiere presentar al otro día, pero no tiene más remedio que ir a esas dos velocidades, ¿sí? De pensar en el mediano plazo. Entonces, en Uruguay, en este periodo de gobierno se construyó y se avanzó en lo que se llama Transforma Uruguay, en el sistema de competitividad y transformación productiva. Una articulación entre diferentes actores con un conjunto de planes diferentes enfocados en la transformación productiva, enfocados en esos proyectos que vamos a ver las consecuencias capaz en su total impacto dentro de 5 años o 10. Pero también estamos viendo las consecuencias, como yo les mostré, de cosas que se vinieron trabajando en los últimos 15 años. Porque acá una política industrial, como yo les decía al principio, exige continuidad. Y les voy a decir un poco en qué está Transforma Uruguay. Transforma Uruguay, como les decía, es una articulación entre diferentes organismos del gobierno y agencia, pero también tiene en su concepción la idea de trabajar con todos los actores, con trabajadores, con empresarios, con la academia, es decir, tiene esa vocación integradora que es
absolutamente necesaria para una política de Estado. Le voy a hablar de las 4 líneas principales en las que trabaja Transforma Uruguay y le voy a dar en cada una de ellas algunos de los ejemplos. Por suerte ahí hay decenas de proyectos que van más allá de este periodo de gobierno. Quienes sigan en el gobierno determinarán si siguen con este camino o empiezan todo de vuelta. Nosotros nos parece que es bueno seguir. Capacidades, por ejemplo. Las capacidades es mejorar las capacidades tanto de trabajadores como de empresarios. Bueno, por ejemplo, la red de centros de competitividad empresarial. Uruguay está instalando en todo el país, porque ahí la descentralización es fundamental, centros de competitividad que permitan que las pequeñas empresas puedan acceder a toda la oferta de apoyo integral para el crecimiento y el desarrollo. Ya tenemos ahí 4 centros abiertos, uno en Rivera, otro en Tacuarembó. Recientemente se abrieron otros en Salto y en Paysandú. En la última semana de agosto vamos a abrir en Las Piedras y en la segunda semana de septiembre vamos a abrirlo en Ciudad de la Costa. Vamos a extender estos centros de apoyo a los empresarios en todo el país. Han atendido esos 4 centros abiertos 710 empresas. Y ya se está trabajando activamente con 170 de ellas para ver cómo mejorarlas. Otro programa que atiende a las capacidades es el programa de digitalización de pymes. Se lanzó recientemente. La digitalización de las pymes es uno de los desafíos más grandes que tiene Uruguay, porque estamos atrasados en ese tema. Nos falta digitalización en las pymes. Tenemos la población muy digitalizada, tenemos la infraestructura generada, nos falta digitalizar las pymes. Estamos trabajando. ¿Estamos trabajando en el gobierno? Estamos trabajando en el gobierno, pero estamos trabajando con la Unión de Exportadores, con la Cámara de Industria, con las asociaciones de pymes, con todos, porque esto se hace entre todos. Mejoras en el clima de negocios. ¿Cómo podemos mejorar el clima de negocio? Bueno, ahí tienen un ejemplo. La red de agentes de atracción de inversiones, un proyecto piloto se está haciendo hoy con el Ministerio de Relaciones Exteriores que priorizó algunos destinos en el mundo para atraer inversiones a Uruguay. Por el momento se trabaja en Berlín, en Nueva York y Washington, en San Pablo, en Beijing, en Guangzhou y en Londres. Y la idea es extenderlo a todos lados, que esas antenas de atracción de inversiones, que las embajadas funcionen como antenas de atracción de inversiones. El tercer eje es el de la innovación. Personalmente es para mí el eje más importante. Debe ser por un tema de sesgo, pero la promoción de la investigación y desarrollo a nivel empresarial es lo que va a hacer la diferencia en los próximos 10 años. Si nosotros no tenemos I+D empresarial, no vamos a poder llegar a una industria 2029. ¿Sí? ¿Y qué hicimos para eso? Bueno, aprobamos una ley que estimula los gastos en actividad de investigación y desarrollo. Hasta el 35% de crédito fiscal del gasto efectuado en I+D se puede descontar. Y un 45% si se hace alianzas con investigaciones, con instituciones de investigación. Si yo hago una alianza con la Universidad de la República, no solo puedo descontar 35% de investigación, puedo descontar 45%. Porque el arco academia-industria es clave para el desarrollo, como lo demostró la industria del software en Uruguay, entre otras. Como lo demuestra la industria audiovisual en Uruguay, según lo que me estuvieron contando ayer. Ayer esta gente del Espacio Reducto me decía, nosotros recibimos todo el tiempo acá de las escuelas de cine, de las escuelas de producción. Ese arco es fundamental. Pero también el programa de contratación pública e innovación, que busca que las empresas públicas y el Estado en general, comprando, también pueda promover la innovación. Si queremos soluciones nuevas, tenemos que encontrar nuevas formas de comprar para facilitar la innovación, para que las empresas públicas puedan decir qué quieren y vayan hacia una solución. Y que se les pueda ofrecer una solución que no sea cerrada, que haya un espacio para innovar. Eso ya estamos trabajando con las empresas públicas para tener los primeros pilotos. Internacionalización. Bueno, vender al exterior es fundamental. Y ahí el trabajo que hemos estado haciendo junto con Transforma Uruguay, junto con Uruguay 21, junto con la DINAPYME es fundamental. Y el 9 de agosto vamos a presentar el nuevo régimen simplificado de exportación para microempresas, ¿sí? Que les va a permitir a gente que antes les salía muy caro exportar porque eran empresas muy pequeñas que exportaban pequeñas cantidades, una forma de facilitar esa exportación a través de la agrupación y a través de la exoneración de tributos que les vuelvan más fácil
ese camino. Es decir, los programas están alineados a una estrategia en cada caso. Ustedes pueden ver en la página de Transforma Uruguay todos los proyectos, porque hay literalmente decenas de proyectos como estos que yo he mencionado, con su nivel de avance, porque además tenemos que reportar cómo estamos avanzando. Pero además, hacia el 2029 tenemos que priorizar algunos sectores promisorios. Eso es lo que han hecho los países que más han crecido. Han definido hojas de ruta sectoriales hacia el 2029. Nosotros, en una primera etapa, definimos en el gobierno esas 8 que están ahí y que a todos les van a resultar seguramente conocidas. La de tecnología de la información y comunicaciones, con el énfasis en aprendizaje automático, eso que ahora le dicen inteligencia artificial. Turismo, la cadena forestal madera, biotecnología, las industrias creativas, donde está el audiovisual y el diseño, los servicios globales y la logística, la farmacéutica y la salud humana y la producción de alimentos. Esos son los primeros sectores donde hay, y cada uno de ellos ya elaboró o está elaborando una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Conceptualmente, la hoja de ruta lo que dice es: me planteo qué quiero ser en el año 2029, dentro de 10 años, y qué cosas tengo que empezar a hacer mañana para consolidarlo. Todas las hojas de ruta tienen esa lógica. Les podría hablar un rato largo de esta porque es la más cercana a mi palo, digamos, y en la que participé más directamente, que es la de aprendizaje automático, pero para ponerlo como ejemplo, la hoja de ruta empieza por una visión. Dice, bueno, Uruguay es en el año 2030 un referente en la aplicación de soluciones de aprendizaje automático en sectores estratégicos y ubica empresas del sector TIC como generadoras de soluciones tecnológicas a nivel local, regional y mundial. Esto lo escribió un conjunto de técnicos del Ministerio de Industria, porque más o menos no. Lo que se hizo fue convocar a expertos de la academia, de la industria de las TICs, de la sociedad civil, se elaboró una primera versión, se le envió a las instituciones involucradas, se hizo una presentación pública escuchando comentarios y finalmente ahí se llegó a ese acuerdo entre todos, porque es fundamental el acuerdo, ese pacto entre todos los actores para poder avanzar en esa ruta. En este caso los actores eran muy diversos y los temas que se involucran son muy diversos porque parten desde la educación primaria hasta el desarrollo, hasta la educación terciaria universitaria o el fortalecimiento empresarial o la aplicación a sectores estratégicos. Miren, si será importante tener esto. Ayer hubo un evento conjunto, un evento conjunto entre la FAO y Uruguay y Antel, con diferentes actores, de cómo aplicar TICs al agro para resolver el hambre, porque al final del día lo importante es cómo aplicamos las soluciones en sectores estratégicos. Eso está en la hoja de ruta. La industria audiovisual, que ya un poco les hablé, también tiene su hoja de ruta. Hace poco, ¿por qué es importante la industria audiovisual? Y bueno, porque la perspectiva del sector a nivel internacional es muy buena. Ustedes todos lo ven, si miran Netflix o Amazon, van a entender rápidamente por qué esto es importante y por qué habla de posibilidades. Pero tiene muchas pymes participando, mucho empleo de jóvenes, remuneración por encima del promedio del sector servicios, potencial de internacionalización. Esto lo vuelve uno de los candidatos naturales a ser un sector estratégico. ¿Y qué hicimos con eso? Bueno, lanzamos el programa Uruguay Audiovisual Internacional y el programa Uruguay Audiovisual Nacional, que invierten entre ambos $4 millones para favorecer a través de, por ejemplo, subsidios para atraer a que las empresas vengan a Uruguay a filmar con todo el derrame que eso implica en técnicos nacionales, además de imagen del país. Pero también producciones nacionales que quieran desarrollarse. Esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con un montón de instituciones públicas y privadas. Ustedes van a ver que las características de todas las hojas de ruta son esas. Pero también el diseño. Fíjense que el sector diseño factura unos $20 millones al año. Es un sector pequeño, pero el cual el 10% son exportaciones y hay más de 1.000 micro y pequeñas empresas que componen el rubro y 2.000 personas que trabajan ahí.
¿sí? Le venden a Brasil, Argentina, Italia, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, España, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Según el informe final de la primera encuesta de egresado en diseño, había al menos 2.836 egresados de UTU y de la Escuela Universitaria de Diseño en carrera de diseño, ¿sí? Los egresados de la carrera de diseño se encuentran mayoritariamente ocupados, 94%. Siempre hablamos del sector de las TICs como sector con desempleo cero. El sector de diseño también tiene sector de desempleo cero. Tenemos que seguir incentivando la formación de esos temas porque hay más trabajo que egresados. Entonces tenemos que sensibilidad, y para eso armamos una hoja de ruta con todos los actores, que es un sector además que hace muchos años que viene trabajando muy armónicamente. Ahí vuelvo a poner las hojas de ruta, porque esto de lo que he presentado son solo algunos ejemplos. En cada una de las hojas de ruta hay un camino a seguir. O sea, como les decía al principio, más que mostrarles o más que especular sobre cómo es la industria 2029, estoy mostrando qué estamos haciendo para llegar a ella. ¿Es un camino que no tiene cambios? No. Bueno, lo voy a retomar al final eso. Es hoy nuestro camino hacia adelante, que es un camino que fija una estrategia, pero que admite ajustes con la realidad que están cambiando en el mundo de hoy. Y le voy a poner dos ejemplos de cómo se aplica estas estrategias, tener esta visión estratégica, cómo nos permite pararnos ante varios problemas. O problemas no, ante varias realidades. Primera, UPM. UPM va a instalar su segunda planta en Uruguay, con esos datos que están ahí, una capacidad de 2.1 millones de toneladas, 2.700 millones de dólares en la planta, 2 puntos de PBI, 12% de aumento de exportaciones, 6.000 puestos en la fase de construcción de trabajo, operación y mantenimiento, 4.000 empleos directos de UPM y contratistas. ¿Sí? Eso, per se, es una excelente noticia para el Uruguay, por todas esas cosas que traen ahí, ¿no? Si hay más inversión, hay más y dinero que ingresa, hay más trabajo. Pero además es una excelente oportunidad para generar capacidades, para generar nuevas empresas, todo eso que decíamos en la hoja de ruta de Transforma Uruguay. Es decir, si nosotros entendemos y tenemos todas esas herramientas, podemos aprovechar esta inversión. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de los temas que negociamos desde el principio y que lo puso el gobierno arriba de la mesa es, en la negociación con UPM es, queremos que la inversión termine derramando en Uruguay, desde el punto de vista social, pero también, y es de lo que voy a hablar acá, desde el punto de vista productivo. Y aquí llegamos a un fondo de innovación sectorial, ¿sí?, conjunto entre UPM y Uruguay, donde UPM por 23 años va a aportar $1,5 millones por año y que se va a dedicar ¿a qué? A crear un centro tecnológico forestal maderero donde se investigue sobre los temas, un centro tecnológico en economía, en bioeconomía, apoyo a proyectos de I+D+I, programas de becas para maestrías y doctorados, va a haber un centro de desarrollo empresarial como estos que yo les mencionaba en la zona y un programa de desarrollo de proveedores nacionales. ¿Para qué? Para que las empresas uruguayas estén prontas para, durante las etapas de construcción de la planta y la operación de mantenimiento, estar preparada para los estándares internacionales que exige UPM. Eso lo estamos empezando a hacer hoy. Y hicimos una presentación, si mal no recuerdo, en la Sala Vilariño de Antel, y se llenó de empresas interesadas en esto. En Uruguay hay voluntad de crecer, hay voluntad de aprovechar las herramientas. Es un desafío para nosotros avanzar en esto. Esto se puede hacer, y le voy a hablar en el tema de innovación, porque, como les decía al principio, porque hay herramientas ya construidas. Ya tenemos centros tecnológicos en Uruguay. Entonces nosotros podemos ir y decirle a UPM, ¿por qué no hacen un centro tecnológico similar al que tenemos hoy con la industria del plástico, por ejemplo? Ya tenemos los mecanismos, ya tenemos la dinámica. Por eso la importancia de la continuidad de las políticas. El segundo tema donde aplicar esto es en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El acuerdo Mercosur-Unión Europea más o menos contempla el 10% de la población mundial, el 25% del PBI mundial, 1/3 de las exportaciones de bienes y servicios y el 29% de los flujos mundiales de inversión directa. Es un acuerdo enorme. Aumenta el mercado, en un mercado con grandes capacidades adquisitivas, con requerimientos exigentes para acceder ahí. Eso genera nuevos desafíos. Entonces, que tiene capítulos, bueno, yo no,
es muy complejo el acuerdo, no creo que haya nadie que conozca en detalle cada uno de esos, pero por suerte en Uruguay hay técnicos que sí lo conocen muy bien, que son los técnicos que negociaron el tema. ¿Sí? Pero la oferta de bienes del Mercosur, por ejemplo, cubre el 91% del comercio birregional, mientras que la Unión Europea abre el 99,7% del comercio. ¿Qué pasa con este acuerdo? Tenemos que mirarlo a la luz del desarrollo, tenemos que mirarlo a la luz de la industria 2029, porque marca un horizonte en el futuro y una temporalidad. Hay sectores que hoy son ganadores claramente, hay sectores para los cuales esto les implica un desafío, pero también hay muchos sectores que tienen mucho para ganar, para construir, pero para eso necesitan trabajar y es necesario llegar a un acuerdo entre todos los agentes que estemos en el tema de cómo derramar esa ganancia y que no termine quedando que solamente los sectores que hoy ganan son los que van a seguir ganando. Tenemos que lograr que todos los sectores o que muchos sectores se aprovechen este acuerdo. Tenemos que trabajarlo nosotros, ¿sí? Tenemos que dar instrumentos para tecnificar o para reconvertir en aquellos sectores con desafío. Está en nosotros la responsabilidad de ver cómo manejarnos ante el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Nos podemos quedar quietitos hoy y va a haber ganadores y perdedores, pero de lo que se trata una política industrial es de pensar cómo yo voy a aprovechar las oportunidades a futuro. Otra vez la misma idea, pensar a 10 años y empezar mañana. Entonces, y para ir un poco cerrando, algunas reflexiones generales sobre lo que es la política industrial o cómo estamos pensando la política industrial hacia el año 2029. Que reitero la misma idea que dije al principio, es un continuo. No es que hoy nos ponemos a pensar la política industrial para 2029. Es parte de un camino que hemos venido siguiendo y que pretendemos seguir. Las políticas industriales tienen que tener una continuidad. Es lo que les da valor. La gran virtud de Uruguay, y se vio muy claro en las gráficas, es mantener esa estabilidad como mensaje. UPM tenía otras opciones para instalarse, además de Uruguay. No es cierto eso de que no tenía otra opción. Tenían otras opciones. ¿Sí? Eligen Uruguay por esas condiciones de estabilidad en casi que cualquier aspecto que a ustedes les interese considerar, como más o menos estuve mostrándolo. Pero el desafío nuestro es aprovechar esa inversión y aprovechar el acuerdo Mercosur Europea para seguir sumando hacia el desarrollo propio. Política industrial, ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que seguir? Bueno, tenemos que impulsar la oferta, es un poco lo que les conté, esto es un poco el resumen. Fortalecer nuevos sectores, impulsar nuevos sectores transversales para mejorar la productividad y la competitividad, lograr derrame a través de los programas de desarrollo de proveedores, lo de UPM es un ejemplo, pero hay otros programas de desarrollo de proveedores, con los antecedentes que han generado, por ejemplo, las empresas públicas. También generar mercados. Bueno, Mercosur Unión Europea se logró, pero ya se está avanzando con Corea, ya se está avanzando con la EFTA y vamos a tener seguramente más novedades al respecto. Y ahí hoy otra vez lo mismo, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Necesitamos el compromiso de todos, como más o menos lo he comentado, para poder aprovechar las oportunidades y prepararse para la competencia. Tenemos que hacer un esfuerzo en materia de I+D+I y ahí asumo la responsabilidad como gobierno. Tenemos que invertir más como país, como Estado, en I+D. Es momento de avanzar en el aumento de la inversión en I+D, pero además necesitamos que el sector empresarial invierta más en I+D. Tenemos que avanzar en la digitalización. Tenemos que lograr un acuerdo de agenda interna con el tema de mejorar la productividad en el Mercosur, continuar el avance en las hojas de ruta de estas que les presentaba y con un enfoque adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que la hoja de ruta no está escrita sobre piedra. Es lo que pensamos que hoy vamos a hacer en un camino hacia dentro de 10 años. Yo no creo en la planificación congelada que pone las tareas y de acá las cumplo acá 10 años. Tengo que estar constantemente monitoreando la realidad, porque la realidad está cambiando a una velocidad escandalosa y tenemos que tener la suficiente capacidad como para adaptarnos a los cambios que se están dando. Yo creo que eso lo hemos hecho muy bien. El ejemplo de las energías renovables es un ejemplo muy claro de capacidad de adaptación. El ejemplo de las telecomunicaciones es otro. El ejemplo de Ceibal es otro. Y aquí el rol, como les decía, de la academia y del vínculo academia-sector empresarial es muy bien. Yo quiero
antes de terminar, hacer 2 comentarios finales, que me parece que redondean con el concepto que decía. El primero es el agradecimiento a los equipos técnicos del Ministerio y del Poder Ejecutivo por el trabajo en el desarrollo de todas estas políticas que les he presentado. Estas políticas no podrían ser posibles sin el apoyo de todos los actores, pero tampoco podría ser posible sin esos técnicos muy capacitados que existen hoy en el gobierno y que son un valor fundamental. En una época en la que parece que está medio mal visto hablar de funcionarios públicos, hay un rol fundamental en el establecimiento de políticas de gente con una formación profesional y técnica muy alta y con mucho compromiso con el país. Eso es un agradecimiento que yo quiero hacer públicamente por aquí. Y también quiero contarles hacerles un pequeño dato. La semana pasada nos reunimos en el Consejo Consultivo Empresarial de Transforma Uruguay. La Unión de Exportadores estaba la Cámara de Industrias, estaba el PIT-CNT, la Confederación Uruguaya de Cooperativas, la Asociación Rural, integrantes del gobierno, espero no olvidarme de nadie. Gente del CONICYT. No salió en la tele. No salió en la tele, ¿por qué no salió en la tele? Porque a propósito no quisimos salir en la tele. Fue una reunión de trabajo. Y fue una reunión muy, muy, muy productiva, donde nadie dejó de defender su visión de los temas, pero donde todos mostraron la voluntad de avanzar en esos temas. Y miren en qué temas se decidió trabajar. Se decidió trabajar en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, en los aspectos de costo de producción y productividad y en la digitalización de las pymes. Eso es una cosa de la que Uruguay tiene que estar orgulloso, de la capacidad que tiene de articular entre diferentes actores hoy. Detrás del ruido y la furia, Uruguay es un país estable. Y estamos orgullosos como gobierno de haber participado en esa construcción. Redondeando, la presentación ha intentado mostrar cuál es el objetivo de la política industrial, que es mejorar el bienestar de la población. Y la palabrita clave, como me la enseñaron los economistas, es competitividad sistémica. La competitividad sistémica no se basa en la reducción abierta y salvaje de los costos de producción. No se basa en bajar costos salariales o depreciar la moneda, no. Lo que generaría un modelo de competitividad espurio, cortoplacista, sin fundamentos sólidos. La competitividad sistémica se basa en la innovación, en la generación de productos innovadores con fuerte contenido tecnológico, en la iniciativa y el ímpetu empresarial, en mejorar los procesos de producción, en la búsqueda constante de eficiencia y en lograr una mejora de todos los actores, tanto empresarios como gobierno, como trabajadores y como la sociedad en su conjunto. Hemos presentado aquí indicadores, datos, números y ejemplos de políticas realizadas que muestran cómo el país, el gobierno y el ministerio en particular hemos estado construyendo. Es suficiente, esto ha mostrado resultados históricos, ¿no? Como una evolución enorme de la exportación tanto de bienes como de servicios, la mejora en la calidad de vida. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? No, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que seguir adelante. Pero es una cosa muy clara. El país ha empezado a transitar hacia un estado cualitativamente nuevo de desarrollo. Tenemos que seguir en ese camino, tenemos propuestas para seguir en ese camino y el desafío es seguir adelante pensando entre todos, que a mí acá me gusta citar una frase del presidente, que es, tenemos que trabajar pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. En eso estamos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos y en base a lo que han sido las preguntas que nos han ido llegando a través del teléfono, vamos a hacerle algunas de ellas justamente al ministro para que tengan sus respuestas, algunas vinculadas a los temas que estuvo comentando a lo largo de la ponencia y otras no tanto, pero interesantes también, así que le doy la palabra a Patricia para empezar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Queda hecha la invitación para que puedan en los próximos minutos, si desean, trasladarnos preguntas, así se la podemos trasladar al ministro Monsecchi.
La primera señala, ministro, ¿está de acuerdo con el planteo de la central sindical, el PIT-CNT, de poner un impuesto al robot para la defensa del trabajador vivo? Yo creo que esos temas hay que analizarlos en profundidad antes de tener una respuesta de estoy de acuerdo o no de acuerdo. Es realmente lo que pienso. No voy a opinar de algo que leí hace un par de días. Y si es Yo como sí idea, creo- perdón, ministro, no, que si es como idea, además del PIT-CNT, en la misma línea, en algún momento habló Bill Gates, por ejemplo, ¿no? sí. O sea que Voy es a algo un eso. poco más complejo que Voy lo a puede eso, ser el exactamente. titular. Es un tema muy complejo por dos aspectos, porque es un cambio que está sucediendo, ¿sí? Que está sucediendo hoy, entonces con los cambios que suceden hoy es difícil reaccionar. Hay que hacerlos con una visión prospectiva como la que planteaba, y yo creo que hay que trabajar sobre medidas, sí, que avancen en los cambios que se están dando en el mundo del trabajo, ¿sí? Donde la automatización es una realidad, ya viene siendo una realidad desde hace unos cuantos años, ¿no? Es decir, esto no es una cosa que parece que hubiera surgido ahora, pero en realidad hace muchos años que viene sucediendo. Yo creo que, de todos modos, la clave viene más que nada por el lado de la generación de nuevos puestos de trabajo, y eso surge a través de la innovación. Pero, reitero, son de los temas que tenemos que discutir en conjunto, que no se puede responder estoy de acuerdo o no a prima facie. Me parece un documento muy interesante, muy serio el que plantea el PIT-CNT y merece ser analizado. Muy bien. Vamos con otra pregunta que tiene que ver con la inversión de UPM y la proyección hacia 2029. Dice el contador Ricardi, si nos proyectamos al 2029, imagino que UPM2 ya estará funcionando a full por más de 7 años, dado el impacto que significa esta inversión en el PBI y en otras variables como el empleo y la inversión y el desarrollo de algunas zonas geográficas, ya dentro de una década deberíamos estar pensando en la instalación de alguna otra empresa o inversión de las mismas características, y le pregunta puntualmente si hay lugar para otras plantas de celulosa en el país. Bueno, ese es un tema que habría que estudiarlo ante el hecho. Hay puentes que se cruzan cuando uno llega, digamos. No hay un planteo sobre la mesa de eso. Yo creo que Uruguay ha generado condiciones para que se instalara una nueva planta. La planta más grande en la historia de las inversiones de UPM se instaló en Uruguay. Eso ya es una buena noticia. Si hay más espacio, es algo que habrá que discutirlo cuando suceda. Si es que sucede. Bien, siguiente pregunta es, ¿cuál es la posición del ministro o del ministerio y el actual gobierno con respecto a la industria del plástico en Uruguay? ¿Será de desmotivación, según manifestó el candidato Daniel Martínez? Y cita un texto, una entrevista del diario El País, en la cual Martínez declaró: tenemos el absoluto y total compromiso de hacer una guerra contra los plásticos, sobre todo contra los de un solo uso diario. Eso es una falsa oposición. Lo que está planteando es una falsa oposición. La industria del plástico sabe y está trabajando en adaptarse a una nueva realidad que no puede dejar de lado lo ambiental. Es absurdo pretender que haya una oposición entre lo ambiental y lo productivo en el mundo que vivimos. Necesariamente va a haber que adaptarse, porque hay intereses que son comunes y que son muy importantes, porque son probablemente los temas ambientales los más importantes que tengamos en los próximos años, pero además son posibilidades de competitividad. Y además ya se está trabajando, hoy hay un centro tecnológico del plástico donde todos los empresarios y el gobierno y instituciones como el LATU están trabajando para mejorar e innovar en esos temas en el mundo que se viene, no en el mundo que pasó. Hay una pregunta referente al futuro puntualmente del gas. Le voy a cambiar el tono porque me parece que no es el mejor, pero justamente consultan cuál es el futuro de esa industria después de lo que pasó con la regasificadora y lo que era la planificación de ese proyecto, ¿no?, a lo largo de la década que termina con la salida de Petrobras. Con la información que tenemos al día de hoy, tenemos la percepción de que la realidad del gas en esta región es una realidad que está cambiando para bien. Argentina está bajando sus precios porque tiene más producción esencialmente. Argentina dejó de ser un
un agujero energético desde el punto de vista de gas, a abrir posibilidades de exportación, posibilidades ciertas, concretas, lo cual nos permite proyectar hacia adelante expectativas en el tema. Pero es un tema que hay que seguirlo de cerca, que hay que ir paso a paso y planificando e informándose. Seguramente tengamos algunas buenas noticias en breve. ¿Qué le dice al que tiene gas por cañería en la casa? Que lo mantenga, que... Sí, que lo mantengas. La siguiente pregunta dice, en el corto plazo la industria uruguaya, en especial la agroindustria, está necesitando de apoyo para poder desarrollarse y en especial para que no continúen cerrando empresas porque los costos, en especial tarifas y combustibles y los precios del mercado, no cierran. Y se pregunta aquí el señor contador, ¿por qué firma? Contador Víctor Ricardi. Supongo que se está trabajando en salvar estas dificultades, pero ¿hay alguna propuesta en concreto para el corto plazo? Reitero, hablar de que los costos no cierran en todas las cadenas agroindustriales es una generalización. Yo no soy muy amigo de las generalizaciones. Como mostré en la presentación, hay sectores que les va mejor, hay otros que tienen más desafío y sin ninguna duda se ha estado trabajando en medidas como se han venido anunciando en los últimos años. Desde el punto de vista del Ministerio, por ejemplo, en la reducción de los costos de la energía, en varios programas para reducción de los costos de la energía orientados a sectores en particular o que beneficiaban claramente a sectores en particular, como el sector lácteo, por ejemplo, o a industrias exportadoras, favoreciendo el aumento de la exportación. Eso por citar solo algunas de las medidas, otras como las que yo mencioné, mejoras en herramientas que ya teníamos, como Comap, por ejemplo, para favorecer la inversión. Lo que no vamos a hacer es descuidar toda la ecuación al mismo tiempo. Ministro, le preguntan también respecto a los lineamientos de mediano y largo plazo que planteaba, cómo se definió justamente esas hojas de ruta, cómo se seguirán en el futuro, más allá de qué pase electoralmente, y quiénes son los responsables de esa gobernanza, digamos. Sí, es una muy buena pregunta. La hoja de ruta, cada hoja de ruta se definió con los actores más relevantes de las diferentes sectores. Por ejemplo, hoy yo hablé de la de ciencia de datos, pero por ejemplo la de diseño, la escuela de diseño, las pequeñas empresas, la cámara de diseño, con los trabajadores, por ejemplo, con la academia, con todos los actores, con la investigación, ¿sí? Y cada hoja de ruta define una serie de proyectos que uno puede seguir cómo van avanzando, define para cada proyecto un responsable y además define para toda la hoja de ruta una gobernanza que incorpora representantes de esos diferentes actores. Para eso nos parece, y por eso me parece la pregunta es muy buena, fundamental garantizar la estabilidad de eso. Es decir, bueno, ahora tenemos elecciones, el próximo gobierno verá qué hace con eso, pero es una herramienta que está construida y que se entrega funcionando, digamos. Desde la Asociación de Laboratorios Nacionales le preguntan, ¿cómo se puede avanzar en instrumentar exigencias de laboratorios de control de calidad propio a los importadores de medicamentos, productos que en muchos casos son de dudosa calidad y constituyen una competencia desleal para con la industria nacional instalada y configuran, ante todo, un riesgo para los consumidores? Sí, nosotros hemos trabajado bastante con la Asociación de Laboratorios en esos temas y de otros, como en la formación de una agencia. Creemos que hay que tomar algunas medidas de garantizar eso. Esta ley que tiene que ver con controles para importación va en esa dirección, controles de importación de productos que tengan la misma exigencia que la industria nacional, va en esa dirección de garantizar eso. Bien, le preguntan por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿hasta dónde condiciona o condicionará en un futuro la carga tributaria por un lado y la legislación por el otro, en particular en lo que hace a la industria en Uruguay? No entiendo muy bien la pregunta, ¿por qué lo de la carga tributaria? Bueno, me parece que va por el lado de la competitividad también. Sí, a ver, yo creo que condiciona en el sentido que yo lo planteaba en la presentación. Es decir, da un marco, por ejemplo, si queremos venderle a Europa, vamos a tener requisitos de calidad muy altos a los cuales tenemos que adaptarnos
para poder vender. Eso puede verse como un problema o como una oportunidad de mejorar, de nosotros mismos obligarnos a mejorar para generar esos nuevos mercados. Y así en casi todas las aristas que se planteen. Yo reitero lo que decía, a mí me parece una gran oportunidad dado que tenemos tiempo además, faltan un par de años para la aprobación y después la desgravación es progresiva en los diferentes sectores. Durante ese proceso, sin ninguna duda, lo que hay que hacer es cambiar para adaptarse a esa nueva realidad. Es una nueva realidad con un mercado mucho más grande, de mejor poder adquisitivo, pero además que nos plantea desafíos, porque las empresas europeas van a competir con nosotros. El desafío que se puede lograr perfectamente, yo lo creo, por lo que es el ecosistema uruguayo, es generar innovación hacia adelante. Otro de los puntos que mencionan aquí tiene que ver con algo a lo cual usted hacía referencia en su exposición, y es la presencia y el trabajo de las embajadas, las representaciones de Uruguay en el exterior. Y esta pregunta se la formulan de la siguiente forma. Dice, ¿usted no considera que las embajadas y consulados de nuestro país deberían trabajar mucho más para que las industrias del Uruguay puedan exportar en mayor cantidad, todas y cada una de ellas? Otra vez la generalización. Yo como concepto creo que siempre se puede mejorar. Creo que también se trabaja muy bien. Yo estuve en Alemania hace poco y el trabajo que ha desarrollado la embajada en Alemania de vínculo con empresas, de atracción de inversiones, del trabajo conjunto con Uruguay 21 es enorme y creciente. Sí hay una profundización, como lo decíamos, a través de proyectos, pero otra vez partiendo de una realidad que es buena. Las embajadas son aliados en la atracción de inversión. Me mencionaba la reconversión laboral, ¿verdad? La importancia que eso tiene a partir de la reconversión de la industria más clásica y a partir de las oportunidades que da la industria de los servicios. Y algo delineaba en la presentación, pero en particular, y también teniendo en cuenta las gráficas que mostraba de caída de la ocupación, ¿no? ¿Cómo se hace con los trabajadores esa reconversión? ¿Cómo se hace para preparar al trabajador de la industria más clásica a este nuevo mundo? Miren, yo estuve el año pasado en un evento en Estonia, de los países más digitalizados del mundo. Uruguay era el único invitado por América. Y uno de los temas de los que se habló fue eso, de cómo afectaría la innovación a la industria y a las realidades en general. Y todo el mundo... Y como que el tema que se planteaba era, aquí hay una gran cantidad de oportunidades, hay una gran cantidad de desarrollo. El desafío que todos identificaban ahí era ese, la reconversión. La reconversión para todos los países del mundo, incluyendo los desarrollados, es como el gran desafío, porque probablemente nunca hubo antes una necesidad de reconvertir o de formar gente, tanta gente en tan poco tiempo. Ese es como el gran desafío. En Uruguay, la existencia de INEFOP y del trabajo de INEFOP es una gran ventaja. El trabajo que se está haciendo es una gran ventaja en diferentes sectores, pero es uno de los temas en los que seguramente hay que poner un énfasis fundamental porque es un gran desafío. Hacía referencia recién a la capacitación de los trabajadores, pero también otra de las cosas que en algunas industrias se señala sistemáticamente es la falta de mano de obra, es decir, de personal capacitado. Y específicamente en una de las industrias que usted destacó, que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de los videojuegos. Justo hablando por interno con Gonzalo Frasca de Dragon Box, me decía que no podían desarrollar Dragon Box aquí porque no hay personal suficiente para llevar esa industria adelante. En estos momentos no hay personal capacitado. ¿Usted entiende que se debe llevar adelante en la próxima administración una reforma de carácter educativo? No sé si llamarlo una reforma de carácter educativo. Lo que sí creo es que hay que poner énfasis, hay que avanzar, y eso en las hojas de ruta está planteado. Miren, cuando yo hacía las hojas de ruta, algunas de las hojas de ruta con algunos técnicos del ministerio me decían, pero en esta hoja de ruta, vos querés que pongamos el tema educación, pero el tema educación está fuera de la órbita de la política industrial. Yo decía, no,
No, está dentro de la política industrial. Es decir, dentro de nuestras políticas tenemos que definir en conjunto con la educación esfuerzos focalizados en esos sectores de desarrollo. Eso ya se está haciendo hoy. Si ustedes miran las hojas de ruta, hay énfasis especiales. Yo creo que hay que multiplicarlo, sí. Creo que es un poco diferente al concepto general de reforma educativa. Esto es lograr desarrollo de capacidades en algunos sectores a través de diferentes medios. En la hoja de ruta de inteligencia artificial, por ejemplo, se plantean apoyo específico para nuevos contenidos en la escuela, que lo vamos, por supuesto, a trabajar con ANEP. ¿Sí? El que lidera ese proyecto va a ser el Ministerio de Educación y Cultura de ANEP y Ceibal. Se plantea a nivel secundario modificaciones, se plantea a nivel técnico, se plantea a nivel terciario y se plantea a nivel universitario con diferentes ramas. Y cada una de las instituciones va a tener que ejecutar programas para atraer gente y formar gente en esos sectores. Otra vez, los resultados no están en 10 días. Estos son políticas que hay que ir construyendo. Bien, voy a ir con la última pregunta. Les agradecemos mucho a todos por haberlas enviado. Creo que llegamos con prácticamente todas. Y también al ministro por la amabilidad de responder de antemano. Y le pregunto al ministro si hay alguna industria, algún rubro en el que usted considera que Uruguay debería descartar la posibilidad de trabajar. Es decir, hay industrias que este país no tiene mercado, no tiene escala para desarrollar. No, yo creo que hay industrias que tienen que reconvertirse. Dentro del sector, adaptarse a las realidades de un nuevo mundo, que el nuevo mundo implica el resto del mundo e implica las condiciones de Uruguay. Yo creo que hay industrias que tienen ese desafío, no que haya que descartarlas, que tienen que transformarse en nuevas industrias dentro de los sectores existentes. Por ejemplo, lo que hablábamos del plástico, lo que se está trabajando en el Centro Tecnológico del Plástico ante lo que es evidentemente una nueva realidad a nivel mundial. muy bien. Ministro, al resto de las autoridades de gobierno y los presentes, muchísimas gracias por estar Muchísimas acá. gracias a ustedes. Muchas Gracias, buenas tardes. Bien, damas y caballeros, agradecemos al ministro de Industria, Guillermo Monsecchi. Soporten el tema expuesto y, por supuesto, a los moderadores, a la señora Patricia Madrid y Juan Miguel Carzolio. Les deseamos a todos que pasen una muy buena tarde.